¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo están? Se habla su servidora Ivonne Cervantes. Bienvenidos a estas sus charlas villistas. Y pues para arrancar con una grata presencia, la licenciada Norma Beatriz Pulido. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Va a ser nuestra madrina, licenciada. Bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida a su casa villista. Sí, no, la agradecida soy yo. Y pues de antemano, muchas gracias al presidente de este partido, al doctor Jesús Aguilar, por esta invitación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual estaremos tratando la temática de violencia política en razón de género. Y por supuesto, si usted me permite, reconocer el trabajo de toda la directiva de este partido, porque recientemente el instituto les acaba de otorgar el registro como tal, y el año pasado estuvieron precisamente celebrando 26 asambleas, las cuales fueron requisitadas totalmente, ¿verdad? Además de la asamblea estatal, y estuvieron pues recorriendo todo el estado, que no es fácil por todas las cuestiones geográficas, y además pues los partidos políticos locales tienen un reto mayor, en virtud de que tienen que estar reuniendo militantes, precisamente los militantes que la ley les impone, ¿no? Para que se declare la asamblea totalmente válida. Entonces, pues de antemano, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y pues estamos ya a punto de iniciar un proceso electoral que les estará tocando, el proceso electoral 2024-2025, para la renovación de los 39 ayuntamientos. Es correcto, licenciada. Pues muchísimas gracias por su reconocimiento, y pues a todo el equipo, muchas gracias por toda la labor que se llevó a cabo en campo para lograr esto que pues bueno, lo veíamos lejos, pero mire, aquí estamos ya, y pues iniciando la charla, licenciada, iniciando con un tema padrísimo, un tema súper extenso, que vamos a tener mucho que platicarle, y que es el tema de violencia política a razón de género. Me parece de una mayor importancia el tema que ustedes han seleccionado para esta primera entrevista. Felicitarlos porque sabe usted que la invitación para el desarrollo de estos temas por parte de los entes políticos, por parte de ciudadanía, por parte de candidatos, realmente las peticiones son pocas, pero nosotros en el instituto estamos tocando siempre las puertas. Así es. De ahí entonces que reconozco también esta iniciativa de ustedes para tratar un tema tan delicado como es el de violencia política en razón de género. Antes de tocar el punto focal que es el tema, sí, claro. Pues ustedes saben que en este siglo precisamente se ha aplicado un principio constitucional que se llama principio de paridad de género. Correcto. Es decir, desde 2014 a la fecha, en todos los institutos locales, en el Instituto Nacional Electoral y en los tribunales electorales, tanto de los estados como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han logrado escalar precisamente para que efectivamente se haga este principio en los congresos de los estados, en los ayuntamientos, y además, bueno, pues ahora también en las gubernaturas, y además en la presidencia de la República. De ahí entonces que pues las mujeres estamos en un paso adelante, pero sin embargo el trayecto no ha sido sencillo, no es sencillo, y el acceso de las mujeres precisamente a estas posiciones ha generado que haya violencia política por cuestiones de competencia, por cuestiones de machismo, por cuestiones estructurales precisamente de nuestra sociedad, porque no estamos ajenos a ello, ¿no? Hemos crecido incluso
dentro de ese patriarcado e incluso muchas de las veces ni siquiera sabemos que una conducta generada tanto por las mujeres como por los hombres está siendo una conducta violenta en razón de género. Correcto. De ahí entonces que la violencia política, verá usted, ahorita acabo yo de estar en un evento nacional en donde precisamente compañeras consejeras de otros estados, en donde consejeras del Instituto Nacional Electoral estuvieron exponiendo todas los puntos de vista e incluso vivencias que han tenido respecto a este fenómeno. Y entonces el camino es difícil porque la mujer se enfrenta en campañas, sí, o en precampañas primero para poder accesar a una posición de elección popular. Sí, claro. Pero además en campañas durante su transcurso, luego no tienen recursos. Normalmente lo que se hace es que los hombres son los más apoyados, y aun cuando luego las leyes fijan un 3% a los partidos políticos para que destinen precisamente ese recurso para la capacitación de las mujeres, pues en realidad a veces es muy insuficiente, sobre todo cuando en el caso, por ejemplo, un partido político local inicia con sus acciones. Debo de pensar que en este partido también, en relación a los recursos, pues hay muchas limitaciones, no porque quieras tú, sino porque así se da el recurso, ¿no? Así es. Así se otorga. De ahí entonces que, verá usted, durante las campañas las mujeres son ofendidas, y no nada más por mujeres, sino también, no nada más por hombres, sino también por mujeres. Correcto. Incluso, aparte de las candidatas, también incluso en los ámbitos laborales se da este fenómeno de acoso, de violencia política en razón de género, y pues bueno, las mujeres transitan en esos espacios de esa forma. Así es. Son ofendidas en su imagen, son ofendidas en su familia, los detractores son muy fuertes, incluso ya a nivel nacional ha habido la sala regional respectiva anuló la de Veracruz, sí. Jalapa, Veracruz, anuló ya una elección municipal por cuestiones de violencia política en razón de género de una mujer, de una candidata. Sí. Y mire, le platico a usted un caso que ha sido emblemático en el sentido de que la presidencia municipal de un estado es ganada por una mujer. Pues resulta que los hombres y las mismas mujeres de ese municipio que estaban en el poder no permitieron que la mujer accediera a ese espacio. Ella presenta ante el tribunal un medio de impugnación precisamente para que el tribunal le reconociera ese derecho. El tribunal, tanto local como el federal, le reconoce ese derecho y ordena que la mujer presidenta asuma su posición. Pues resulta que ya había transcurrido 1 año y medio desde que ella había sido electa, y ella durante todo ese año y medio había andado por todo su municipio con los pobladores, las pobladoras, haciendo pues una difusión o una gestión, pero pues sin todo el aparato que resulta que debe de tener un aparato administrativo. Sí. Y finalmente toma posesión, pero ya pues poco tiempo, pero van las violencias políticas desde atentados, por ejemplo, recuerdo yo algún asunto. Yo pertenezco a una asociación de consejeras electorales a nivel nacional, y en esa asociación el país también lo tenemos dividido en circunscripciones, y tengo yo la primera circunscripción
para atender casos de las mujeres electas. Sí. Para recibir los informes, más bien, de 11 estados, y por supuesto que cada coordinadora de cada instituto atiende directamente los asuntos. En una reunión que tuvimos y que convocamos, fueron presidentas municipales, síndicas, diputadas, y pues bueno, expusieron sus casos. Mire, por ejemplo, una de ellas, la recuerdo muy bien, dice: yo accedo a mi posición, ella era síndica, dice, y el presidente municipal no me permitía hablar, y cuando me permitía hablar siempre me estaba acosando, pero además yo tuve que pedir una protección de seguridad, porque también me amenazaban en mi integridad corporal, amenazaban a mi familia, y durante 8 meses trajimos mi familia y yo esa protección. Presento yo una impugnación ante los tribunales, y pues son asuntos que se tardan tiempo en resolver. Finalmente resuelven a mi favor. Sí me dictaron medidas preventivas, medidas precautorias, que consisten precisamente en que cuando tú conoces como un órgano inmediatamente administrativo como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y conforme a lo expuesto, si tú observas que hay una necesidad imperante de protección para esa mujer, pues tú dictas unas medidas cautelares para evitar que las mujeres sean atacadas, ¿no? Y brindarle la protección y las garantías. Luego no es tan fácil, porque son tantos los contextos y son tan difíciles luego, que luego a veces es imposible controlar todo, como el asunto de la presidenta municipal, ¿no? Es correcto, así es. Y total que luego esto ocurre con las candidatas y también con las mujeres electas. Entonces nosotros en esta asociación conocemos de estos dos asuntos conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral. Precisamente esa reunión que acabo de terminar es precisamente con el INE y con esta asociación de consejeras. Y pues bueno, esas son las situaciones, esas son las cuestiones que van ocurriendo. Y algo que lamentamos mucho es que no haya denuncia por parte de las mujeres. Es correcto. Las mujeres tienen miedo, sí, de presentar una denuncia. Con nosotros aquí en Durango, las denuncias son muy pocas, sobre todo en época de campaña. Sí. Sí tenemos ya en este año, que acaba de concluir el proceso electoral, sí tenemos quejas por parte de regidoras, por parte de síndicas, en relación a violencia política. ¿Usted por qué cree, licenciada, que ellas que han sido violentadas no se animen a denunciar? Yo pienso que es miedo, ¿no? Sí. Es miedo a que luego seas más atacada, miedo a que tal vez, y no en el instituto, sino que las instituciones no den la respuesta sí. que esperan. Porque ¿qué sucede? O sea, de cualquier manera, en cualquier procedimiento, el denunciado pues tiene una protección que es el principio pro persona. Sí. ¿Qué significa esto? Es una protección también para que él pueda dar respuesta a lo que se le imputa. Sí, claro. Y entonces, la carga de la prueba para la mujer en asuntos de violencia política luego se da de una manera individual también, en donde no hay testigos. Sí. Y entonces, cuando, por ejemplo, se trata de una cuestión de un ayuntamiento o de un congreso del estado, pues ahí sí, ¿verdad? Pues si se dan en las sesiones, si se dan en comisiones, pero finalmente a veces cuando aún estando en esa situación, la mujer no denuncia, pero yo pienso que lo fundamental es el miedo. Sí. Y que dicen, no, pues después el partido, los partidos ya no me van a permitir que continúe con mi carrera como política.
y bueno, creo yo que eso es lo fundamental. Y aquí en el estado de Durango, ¿qué medidas de protección se les ofrece a, pues ahora sí, a las mujeres que denuncian? Bueno, nosotros en el instituto tenemos los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política en razón de género. Y comentarle a usted que desde el año pasado, el 31 de julio, el Congreso del Estado precisamente reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya había habido una reforma en cuestiones de violencia política, pero luego reforzó más. ¿En qué sentido? Nosotros como institución conocíamos la queja y realizábamos todo el procedimiento hasta la resolución. Pero a nivel nacional nada más habíamos 3 estados con ese estatus, es decir, 3 estados resolvíamos todo el procedimiento. Pero a nivel federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que esos procedimientos nada más los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral realizan la investigación y que quien resuelve a nivel federal del INE es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con los institutos locales es los tribunales electorales locales. De ahí entonces que cuentan con herramientas las candidatas y las mujeres electas también. Es decir, van con nosotros, presentan su queja y entonces nosotros investigamos en un primer término, y una vez que se determina y que se admite la queja, que se analizan las pruebas y que hay una presunta responsabilidad del denunciado, entonces le das cuenta al Tribunal Electoral del Estado para que él resuelva sobre esa investigación. Sí. Y entonces esta reforma la hizo el Congreso del Estado el año pasado, el 31 de julio del año pasado. Okay. Y entonces sí tenemos esas herramientas. Ahora, si el tribunal local no satisface a la víctima, puede impugnar también esa resolución y conoce la sala regional. En nuestro caso, ¿quién conoce? La Sala Regional Guadalajara. Okay. Y entonces, si la Sala Regional Guadalajara no satisface a la víctima, también cierto es que puede recurrir bajo determinadas normas ante la Sala Superior. Los tribunales y las instituciones electorales, tanto federal como locales, han sido paradigmáticas y han sido emblemáticas precisamente para la protección de las mujeres. Los congresos de los estados, bueno, ya han legislado al respecto, pero lo que falta es también la denuncia. Y yo también pienso, ¿sabe qué? Que es tan difícil comprobar que entre las conductas, que sea violencia política en razón de género, con acoso, por ejemplo, sí, luego es muy difícil probarlo. Y entonces luego a veces por eso, luego son resueltas los procedimientos no favorables a la quejosa. Pero pues es un camino y es un trayecto que se tiene que ir perfeccionando con el tiempo, y creo que todos le apostamos a la prevención. Sí, claro. Creo yo que en este andamiaje, tanto partidos políticos como como autoridades, tenemos que ser sensibles ante esas situaciones, porque mire, a mí me ha tocado que he escuchado a personas que están manifestándose a favor de la erradicación de la violencia política en razón de género y salen de los eventos y se van riendo de esa figura. Es muy lamentable que haya esa misoginia en relación a esta conducta, en donde la sensibilidad
y la verticalidad y con que tú debes de resolver debe de ser tal que creo yo que ahí va tu ética, ahí va tu conocimiento legal para la realización de procedimientos verdaderamente importantes y que sigan la línea, o sea, no se tiene que evitar ninguna, vamos, no se tiene que evitar que se presenten las pruebas. Mira, a mí me tocó conocer de un asunto, no a mí en lo personal, pero sí conocer de un asunto del cual yo como lamenté que hubiera un desistimiento del asunto, porque no notificaron a la quejosa y a la denunciada. Y nosotros en las redes que yo le menciono, como la red de candidatas y de mujeres electas, no aplicamos los procedimientos sancionadores, los aplican las direcciones jurídicas en el país o las unidades encargadas de esto, ¿no? Entonces, ahí sí te preguntas tú, cuando yo conocí ese caso, dices tú, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo es que no fueron en la búsqueda de la candidata y nada más porque no dio respuesta a un correo? Sí. Entonces, pues ya, no, o sea, ya. Y hablando, sí, perdón, y hablando de precisamente, ya que toca el tema, licenciada, de las sanciones, ¿cómo son sancionados los violentadores? ¿Qué tipos de sanciones? Mire, el asunto más grave Sí. Puede ser que sea sancionado para que no sea candidato, candidato o candidata también, ¿verdad? Que no reúne el requisito. Hay algo que se llama la norma 8 de 8. Y en esta norma 8 de 8 se establece que por cuestiones de violencia política en razón de género probadas y sancionadas, por cuestiones de pensiones alimenticias no cumplidas, por cuestiones de que tú seas también perseguido por un delito, pero que, bueno, ya esté la resolución definitiva, no puedas ser candidato o candidata a un puesto de elección popular. Esas son las situaciones con nosotros más graves. Lo penal se va de una cuerda separada de nosotros, con la instancia que son las fiscalías, ¿verdad? Con la instancia correspondiente. Pero luego, por ejemplo, yo recuerdo algún caso que nosotros tuvimos en donde la sanción fue, pues se puede decir que mínima, una disculpa pública. Recuerdo que en ese asunto el representante de ese partido mencionó que una asociación era, que luego era agrupación política, era de puras mujeres y pues que eran el club de la pequeña Lulú y dos o tres cuestiones así verbales que hicieron que nosotros conociéramos del asunto y se amonestó, pero al partido, no al representante, ¿no? Entonces va de multa, va de sanción económica y va hasta con ese efecto de que no puedas tú ser candidata o candidato. Estamos hablando de las sanciones que se efectuarían en lo que es el instituto de, ahora sí, sancionar sus derechos políticos, electorales, pero ya tendría que irse por la vía penal para que sea sancionado también según el rango, sí, de violencia. Y claro, ¿verdad? También hay asuntos que se siguen de oficio y otros a petición de parte, y por supuesto que esto lo tendría que hacer la candidata, ¿no? Nosotros en las redes, todo ese tipo de asesoramiento sí lo damos, tanto a las candidatas como a las mujeres electas, si es que también se acercan con nosotros, ¿verdad? A solicitar esa información. Claro, claro. Sí, bueno, y hablando un poquito de estadísticas nacionales y locales, ¿qué nos podría platicar en cuestión de violencia? Que los asuntos, por ejemplo, en el proceso electoral pasado a nivel nacional sí fueron más de 100 quejas, pero luego hay estadísticas más antiguas en donde se percibe, ¿verdad?, que la presentación de la queja, o sea, cómo va en la medida en la que se van resolviendo los procedimientos
sancionadores, en la medida en la que los tribunales resuelven, cómo es que un porcentaje de un 5% son los sancionados. Okay. Mencionarle a usted que el Instituto Nacional Electoral tiene a todos los sancionados, a todos las personas sancionadas en una página, porque incluso nosotros tenemos que acudir a esa página cuando es el registro de candidaturas, para efecto de que no tengamos nosotros un candidato que esté sancionado y que nosotros desconozcamos. Miren, el proceso electoral pasado, ¿qué hicimos nosotros? Un convenio con el Tribunal Superior de Justicia para efecto de que quienes eran candidatos y candidatas no tuvieran precisamente un señalamiento penal en ese sentido, ¿no? Por falta de pensión alimenticia, incluso, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, no es penal, pero sí es familiar, ¿no? Y entonces el tribunal dio una excelente respuesta, tuvimos la información correspondiente y pues bueno, las diputaciones a las que otorgamos el registro, todas fueron confirmadas, aún las impugnadas. Sí, claro. Sí. Hizo un comentario ahorita la licenciada bueno, retrocediendo un poquito, habló sobre la violencia de mujer contra mujer. Sí, luego fíjese que hemos visto que no nada más los hombres imponen, ¿qué le puedo decir? Imponen obstáculos a las mujeres, sí, claro, para un trayecto libre de violencia, ¿no? Sino también luego las mujeres. Y también hemos comentado que algunas a veces hasta más drásticas que los hombres. Sí. Pero, o sea, esto varía, ¿no? Varían los contextos, ¿no? Pero de que luego, o sea, es inentendible que tú no entiendas que estás en una cultura de esta naturaleza naciente, porque es naciente. Sí. En donde, pues, lo que te ocurra a ti, y si yo puedo estar ahí contigo, por lo menos para escucharte, no entiendo que tú no entiendas, ¿no? Que tú, por ejemplo, seas cómplice de conductas también en donde no solo no opines sobre determinada situación, sino que también te unes a un acoso, ¿no? Sí, claro. Es muy lamentable, pero sí la mayor parte de las denuncias son en contra de los hombres. Sí. Y entonces no entendemos que en este contexto no nada más es un asunto de mujeres, sino que también en las reuniones y en los eventos deben estar ahí también al menos 50-50, ¿verdad? Sí, es correcto. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a transitar? Exactamente, es correcto. ¿Hay algún apoyo psicológico, licenciada? Fíjese que nosotros, por cuestiones de recursos, no tenemos un grupo multidisciplinario, pero lo que hicimos en la elección pasada fue que establecimos relación con el Instituto de la Mujer, sí, y ellos tienen una psicóloga muy buena. Y entonces lo establecimos para efecto de que si nosotros observábamos que alguna candidata acudía con nosotros y requería apoyo, entonces que el apoyo lo brindara la psicóloga de este instituto. Excelente. Sí. Bueno, y pues una pregunta, ahora sí que ¿usted ha tenido alguna experiencia de violencia política que nos la pueda platicar, a los que nos ven, nos sintonizan? Mire, mi trayectoria profesional pues data de 1986.
Estando yo en Derecho, en segundo semestre de Derecho, me incorporo yo al Tribunal Superior de Justicia, estuve ahí 10 años. Fue una experiencia maravillosa. Después me incorporo al Tribunal Electoral del Poder Judicial. No, era Tribunal Electoral Federal, era totalmente autónomo, no estaba incorporado al Poder Judicial de la Federación en el 91 y en el 94. Ahí fui invitada, concursé para el 94 y sí, o sea, muy bien. Y habíamos poquitas mujeres como jueces en ese tribunal en el 94, éramos 2 de 8. Entonces, pero un gran respeto de todos los caballeros que ahí había, de los magistrados, de los notificadores, de todo el personal administrativo, del secretario general de acuerdos, de todos, ¿no? Trabajábamos mucho, teníamos 11 estados. Llego yo al Instituto Electoral después en el 95, continúo y muy bien, continuó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gané ahí un concurso, más bien, no, más que gané, me eligieron ahí en esa convocatoria a la que acudí, y de ahí me invitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estuve al frente de un programa entre mujeres derivado de una reforma que hizo el Senado de la República a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se establece el programa de igualdad entre mujeres y hombres y me pusieron ahí como titular de ese evento. Me fue muy bien. Me vine a Durango por cuestiones también luego de familia y transcurre el tiempo, ocupo otros espacios, concurso para este espacio del Instituto Electoral, ahí fui designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera, y en este andamiaje, como ves, es muy largo. Sí. Evidentemente no todo fue color de rosa, evidentemente en algunos momentos, pues sí he dicho, o dije, la verdad esta situación es altamente difícil, pero ¿qué es lo que yo hago? Al otro día en la mañana me levanto con más fuerza. Ahora, sí he recibido acoso en algún momento de mi vida profesional, sí he recibido violencia política también en algún momento de mi vida profesional, y desde mi punto de vista, inentendible porque siempre he sido institucional. Sí, claro, claro. Sí, sí. Y en las posiciones que he tenido, ciertas direcciones, etcétera, pues realmente yo fui invitada toda y concursado, ¿no? En 3 posiciones, que fui afortunada, pero sí, o sea, y no digo yo que entra dentro de la normalidad. Creo yo que se trata de personas que requieren también entrar en porque creo que siguen de igual manera, entrar en la línea del respeto, ¿no? Sí. Creo yo que la tolerancia no entendida como, sabes que te soporto, sabes que te aguanto, ¿no? Ajá. Es la tolerancia en relación a que aunque tú tengas un criterio distinto, yo te respeto y pues mi criterio es distinto, a lo mejor me lo cambias, ¿verdad? Sí. Con tus exposiciones, tus motivaciones, pero hasta ahí, o sea, no tienes por qué sentir, yo creo, ¿verdad? No tienes por qué sentir que las intervenciones son para lastimar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en los ayuntamientos? Fundamentalmente es en donde se ven situaciones más difíciles en relación a la violencia política, aun cuando no se denuncia. A las mujeres no se les permite hablar ni se les permite participar, y esto también se da en los órganos colegiados.
no se les respeta, no hay tolerancia, y sobre todo cuando el machismo es muy patente, ¿no? Sí. En las personas. Y esto se da en todos los organismos. Sí. Y tal vez, ¿será que no identifiquen la violencia, licenciada, las Yo mujeres? creo que es un autoritarismo mal Sí. entendido. El machismo tiene una relación o tiene su origen precisamente en un autoritarismo, en donde tal vez en la familia crecieron así, o desconoces tú por qué la formación de una persona se dio así. Pero no, yo realmente así como le diré, licenciada, me he encontrado con pocos perfiles así por fortuna. Sí. Sí. Qué bueno, digo, qué bueno que cada vez las mujeres se encuentran más informadas, se encuentran, tienen la confianza de, pues, ahora sí, de defender más su posición política. Bueno, y no sé si haya capacitaciones, por ejemplo, pláticas, charlas en el instituto que sean enfocadas en eso. Sí, Sí. incluso, bueno, cuando fue el viernes, Sí. tuvimos una plática con una consejera que vino del estado de Guanajuato, Sí. Y ella habló, pero sobre paridad de género. Correcto. Muy interesante, por cierto, su Estuve plática. presente por ahí. Sí, Sí, muy muy interesante la buena. plática porque pues usted estuvo ahí, pero ella tocó un punto que pocas instituciones han tocado de las nuestras, ¿no? Sí. Que es la paridad sustantiva. Es correcto, totalmente. Que es la paridad sustantiva, es decir, no nada más es la numeralia, ¿verdad? 50-50, sino que se toman en consideración determinadas condiciones del contexto y de la rentabilidad para que las mujeres sean posicionadas en lugares en donde, si bien es cierto, pueden obtener el triunfo, Sí. también cierto es que tengan las herramientas para hacer una buena administración Es correcto. del ayuntamiento. Claro, vimos perfectamente que los municipios que tienen mayor rentabilidad son ocupados por hombres y las de menor rentabilidad por mujeres, ¿verdad? Sí, así es. Súper, así es. Muy buena, sí estuve por ahí presente. Y es un tema muy interesante, licenciada, para platicarles a las personas que nos sintonizan, que nos ven, de qué se trata. No sé si nos pudiera una pequeña introducción de lo que se trata de la rentabilidad. Bueno, mencionar a ustedes que nosotros desde 2019 hemos impuesto medidas afirmativas. Ahorita ya no, en relación de la paridad. Sí. Y le voy a decir ahorita por qué. Las pusimos, las medidas afirmativas, porque el legislador no tenía garantizado que las mujeres ocuparan el 50-50 en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer ante esa omisión, emitir esas medidas afirmativas. Pero ¿para qué se hace esto? Sí. Para que, además de que el 50% de las mujeres ocupe los espacios y el 50% los hombres, también sean propuestas desde las candidaturas en lugares en donde haya poca rentabilidad. Sí. Pero aquí en Durango nosotros únicamente lo que hemos tomado en cuenta, y lo tengo que reconocer, ha sido el porcentaje de votación que han tenido los partidos. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Los partidos presentan sus candidaturas y entonces nosotros hacemos 3 bloques de competitividad. El bloque más alto es en el que tiene mayor votación, el de en medio pues un poco menos, y en el último pues ya definitivamente son en los espacios en donde tuvieron menos votación. Sí. Nada más tomamos en cuenta la votación. Sí. Y entonces tenemos que poner, además de esos bloques de competitividad, tenemos que garantizar que vaya hombre-mujer, hombre-mujer. Sí, claro. Y entonces, pero esto se hace en las posiciones de
mayoría relativa, es decir, nada más para las presidencias municipales y para las sindicaturas. Sí. Las regidurías son de representación proporcional y esa se da nada más por el porcentaje que va obteniendo en la votación el partido político. Y entonces, es un poquito difícil si no está gráficamente luego explicado, Sí, porque lo hemos hecho nosotros. claro. Hacemos simuladores en el instituto para los partidos políticos y no uno, licenciada, hacemos muchos y luego van ahí al área de cómputo y ahí les explican cómo, o sea, qué rentabilidad tienen conforme a la votación que obtuvieron en pasada. No va a ocurrir eso con los partidos políticos locales nuevos. Ellos no van a tener bloques de competitividad por razones de que pues ellos no tienen una votación anterior. Pero sí los partidos que ya han tenido elecciones. Lo que sí tienen que observar los partidos locales es que haya paridad en sus postulaciones. Exacto. Y entonces, ese es el andamiaje, ¿no? Entonces, recordemos, el bloque con mayor votación, ahí deberá de ir mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿verdad? Luego Sí. puede ir, por ejemplo, mujer, hombre, y luego puede ir mujer, mujer, y cuando es mujer, mujer, no importa, o sea, el espacio se reserva, pero si va hombre, hombre, ahí sí no pueden ir. Entonces siempre va a ser todo favorable para la mujer. Por ejemplo, ahora en las presidencias municipales, lo que nosotros tenemos que observar es que en los partidos políticos, las postulaciones, nosotros logremos que las presidencias municipales queden 50-50, Sí. que no va a ser sencillo, porque verá usted en el año 2021, sí, en el 2021, 21-22, hubo 12 mujeres nada más de 39. Exacto. No se Entonces cumple. ahora lo que tenemos que hacer es que sí haya mitad y mitad, ¿no? Sí. ¿Por qué le preguntaba yo que nos lo pudiera explicar un poquito para que tal vez se entendiera mi pregunta a la que voy? ¿Ahí en esta sustentabilidad puede haber violencia política a razón de género? Pues yo creo que sí, y sobre todo se daría porque, vamos, hubiera una postulación de una mujer, Sí. Y a ti como partido finalmente no te agrada, y sabes qué, mejor me agrada esta mujer y mejor pongo a esta mujer y te hago renunciar. Okay. Sí se puede dar. Sí. Ha habido casos en donde las mujeres les exigen a sus partidos el apoyo también para los eventos, y no nada más monetario, sino también para el apoyo de que militantes y de algún evento se haga, o para hacer propaganda. Y entonces, si no lo dan, luego si se molestan los directivos, Sí. entonces sí puede haber violencia política. Ok, Sí. ok. Puede darse incluso, por ejemplo, en los partidos en donde sin más ni más tú te vas a registrar, a ti te dijeron, sabes que sí te registro, ya tuviste tu proceso para que seas, o sea, en donde eres precandidato a nivel interno del partido, quedaste como postulada y resulta que cuando cuando el partido político presenta las planillas, tú ya no vas. Sí. Y entonces a mí me tocó ver esa situación. Sí. Aquí en Durango, Sí. me tocó verla. Entonces, fue el día del registro incluso. Y pues sí es violencia política. Sí, claro. Entonces ahí lo que pasó también es que por las circunstancias y las pruebas que tenía la candidata, la orientamos precisamente para que presentara su medio de impugnación al Tribunal Electoral del Estado. Sí. Licenciada, ¿y los casos más recurrentes que ustedes tengan conocimiento de violencia política a razón de género? Pues son las ofensas verbales, son las ofensas, las de integridad física se dan con menor incidencia, seguramente porque esas dejan huella, ¿verdad?
Exacto. Pero sí violencia psicológica, porque el hecho de que tú estés acosando a una mujer constantemente, por supuesto que la daña psicológicamente, ¿no? Entonces, sí hay, son los más recurrentes. Las violencia verbal. La violencia verbal y pues incluso las pintas que hacen en contra de las mujeres en relación, por ejemplo, con esa diputada, si era diputada, con esa diputada de la cual declararon la nulidad de la elección, Sí. las pintas, ¿verdad? Mencionando que era puta, mencionando que era, o sea, una serie de, por respeto luego ya a los demás, ya, y que yo no digo, pero que ves tú los murales, ¿verdad? Ofendiendo a la mujer, dices tú, caray, no sé. Ahí, por ejemplo, el elemento de mujer, por supuesto que está presente. Y está presente cuando a ti te dicen no tienes la misma capacidad de un hombre para estar en una campaña, para estar ocupando una posición. O sea, aun cuando te lo digan en palabras correctas, la ofensa está inmersa. Sí, sí, correcto. Oiga, licenciada, pues pues ya para cerrar nuestra, no sé, igual algún otro tema que quiera expandir, yo quisiera que usted le diera un mensaje a los que nos ven, a las mujeres sobre todo, pues, de que se animen tal vez a hacer la denuncia, un mensaje que les quiera regalar, ¿sí? Sí, por supuesto que sí. Pues de antemano, nuevamente, muchas gracias por No, este al contrario. espacio que ofrecen ustedes al Instituto Electoral. Gracias a su presidente, al doctor Aguilar, gracias a todo el equipo, gracias a usted por esta agradable entrevista y Contrario, también al placer. equipo que está aquí presente. Y bueno, sí, mencionar a los escuchas, tanto hombres como mujeres, que el Instituto Electoral tiene programas precisamente relativos a la violencia política en razón de género, en relación a cuáles son los derechos de las mujeres, en relación a cuáles son las conductas que son tipificadas como tales. También tenemos información de cuáles son los organismos que pueden conocer sobre las quejas dependiendo de la naturaleza de la comisión del acto que vaya en su contra, porque no nada más puede ser en el Instituto Electoral, sino también en las fiscalías, por ejemplo. Tenemos también programas de prevención, tenemos guías en donde de una manera muy didáctica decimos cuál es el concepto de violencia política, cuáles son las conductas de violencia política en razón de género, cuáles son los espacios. Tenemos los teléfonos también de las instituciones a las que pueden acudir, el tribunal, por supuesto, el tribunal electoral, y si no les satisface esa resolución, pues toda la cadena impugnativa que se puede presentar en los órganos jurisdiccionales. Y de una manera muy didáctica, de una manera muy sencilla, y bueno, no nada más tenemos que defendernos nosotros o nosotras, sino que también si vemos alguna cuestión de violencia, bueno, pues ayudarnos todos y todas, ¿no? Porque también un hombre puede apoyar a una mujer, correcto, por supuesto, en situaciones tan graves o en situaciones tan hirientes y que son luego tan deshonestas y que dañan tanto a la mujer, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos a sus órdenes en el Instituto Electoral Gracias. y de Participación Ciudadana. Yo me llamo Norma Beatriz Pulido Corral, estoy a cargo de las redes de la red de candidatas que va a empezar a funcionar en cuanto empiecen las precandidaturas, y la red de mujeres electas, que es para todas las mujeres que están en los ayuntamientos como regidoras, síndicas y presidentas municipales.
las diputadas actuales y las que están por integrar el Congreso del Estado. Ellas ya están incluso dentro de la red de mujeres electas, ya están incorporadas a nuestra red y esto es para ayudarnos todos. Creo que todos queremos transitar en una vida más sencilla, una vida de respeto, una vida en donde la competencia, en donde las envidias, en donde los corajes internos, en donde la formación que traigo misógena no afecte a nadie, no afecte a terceros. Exacto, ¿no? Pues antes de despedirnos, licenciada, quiero que nos haga el honor de darnos la patadita de la buena suerte como nuestra madrina. Entonces, pues que nos dé una patadita de la buena suerte. No. Pues ya la tienen, bueno, mire, ya la tienen, pero con todo gusto, ¿verdad? Realmente reconozco el trabajo de este partido político, conozco del trabajo que realizaron precisamente el año pasado, que es muy complejo, que ni siquiera las personas imaginan todo lo que significa precisamente desde conformar una asociación, desde que tienen recursos, porque no hay recursos de financiamiento, en donde tienes tú que estar reuniendo a las personas para invitarlas para que se reúnan a tus ideales, a tus estatutos, a tus programas de acción, en donde el partido villista es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo y es una alternativa también para que se vote, sobre todo para aquellas personas y también para las que ya tienen, que quieran encontrar nuevos caminos, para quien tenga más alternativas. Y bueno, está el partido villista, que estará dando precisamente y difundiendo, ¿no?, sus ideales. No, pues muchas gracias. Tienen el nombre de un gran duranguense, aun cuando los chihuahuenses nos lo pelean un poco, sí. Pero pues bueno, Villa es de Durango. Es correcto, Villa es de Durango. Entonces, pues toda la congratulación y pues muchas felicidades. ¿Qué más les puedo decir? No, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de haber contado con su presencia, con esta charla tan amena, pues con su finísima presencia y persona con nosotros, y pues arrancando ahora sí que las charlas villistas. Pues no me queda más de antemano agradecerle en nombre pues de todo el equipo, ¿sí? De todo el equipo que hacen esto posible, el detrás de cámaras, que nos apoya Kevin Aguilar, todos los compañeros, ¿no? Si no fuera por ellos, no pudiéramos estar aquí. Y pues agradecerles a todos, a usted principalmente. Y pues esta es su casa, licenciada. Y estamos a sus órdenes en otras temáticas, por supuesto, también las que ustedes consideren. Sí, no, pues muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Invitarles el día de mañana, vamos a estar teniendo a la licenciada Mónica. Ella va a estar hablando sobre historia, les va a pasar por ahí unas cápsulas muy padres. Tiene un invitado de lujo, el licenciado Gilberto, nos va a estar acompañando. Entonces no se olviden, el día de mañana, igual, a la misma hora, la cita a las 8 de la noche. Y pues, licenciada, invitarla nada más a que nos tomemos una pequeña selfie aquí con nuestro... Claro que sí, claro que sí. Entonces, no sé, nos despedimos, nos vemos el día de mañana en punto de las 8, no lo olviden. Le saluda con gusto su amiga Ivonne Cervantes. Que pasen una